Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a Yo Que Sé Media. ¿Cómo alcanzamos ese estado superior de conciencia? ¿Cómo accedemos al yo superior que nos conecta con el infinito, que nos conecta con el todo o con la inteligencia suprema? Pues mirar, aquí tengo una serie de puntos que he sacado del libro de Wayne Dyer, El poder de la intención, que es un libro clásico dentro del New Age y de la espiritualidad. Y bueno, me he encontrado con una serie de puntos que nos indican qué es el ego, cómo se forma y cómo lo podemos detectar. Y me parecen especialmente útiles para detectar cuando estamos trabajando desde el ego y cuando estamos conectados a una conciencia superior. El ego es una parte de nosotros mismos con la que nosotros nos identificamos y que constituye nuestra identidad esencial, pero en realidad el ego no es tan esencial puesto que lo hemos aprendido a lo largo de los años y cuando nos hemos ido programando a nivel social, a nivel familiar, a nivel personal, y nuestras experiencias y el conocimiento del mundo ha ido moldeando cómo nos percibimos a nosotros mismos, y eso sería el ego. Pero nosotros hemos bajado a este plano terrenal a través de una programación la cual no aprendemos, y cada uno tiene una frecuencia personal, por así decirlo, que viene, digamos, por plan divino, que no es aprendida en esta experiencia humana. Entonces, ¿cómo podemos acceder a esa parte más elevada de nosotros, más genuina, más esencial, y que nos abre a un campo de posibilidades mucho más extensivo, mucho más rico, y en el cual pues podemos conectar con sentimientos profundos y en definitiva escaparnos un poco de lo que es el sufrimiento y de todas las limitaciones de este mundo? Al final, cuando nos sentamos y hacemos meditación o hacemos cualquier trabajo interno, lo que tratamos es de descubrirnos a nosotros mismos en un nivel superior de conciencia, porque lo que percibimos se nos queda corto. Entonces necesitamos hacer esa autoindagación para ir más allá, ¿no? Para ello voy a leer un pequeño fragmento de este libro y voy a presentar los 6 puntos que establece para definir qué es el ego. Bien, dice: el ego está compuesto de 6 elementos primarios que explican cómo sentimos la experiencia de nosotros mismos al estar desconectados. Al permitir que el ego decida el sendero de tu vida, desactivas la fuerza de la intención. A continuación resumo las 6 convicciones del ego. En otras obras mías, sobre todo en Tu Yo Sagrado, tengo escritas más cosas sobre este tema. Es decir, nos está reconociendo que cuando estamos trabajando desde el ego estamos desconectados de nosotros mismos. Por lo tanto, existe una dualidad en este sentido del ego y el alma. ¿Cómo acceder al alma? Detectando al ego. Y para ello pues tenemos que trabajar a nivel interior, porque si no, ese ego se va a apoderar de nuestra energía, de la energía que emana de nosotros mismos por naturaleza, y vamos a representar el mundo, vamos a manifestarnos, vamos a manifestar también las cosas en base a ciertas creencias limitantes, en base a patrones desadaptativos, o podría o no, puedes tener un ego también más adaptativo que te haga sufrir menos, pero si tu ego digamos te lleva al declive, te lleva a sufrir en exceso, pues vas a tener que hacer un trabajo interior profundo, ¿no? Como es el mío. Si no, igual no me interesaría la espiritualidad. Si no percibiera el desamparo existencial o el sufrimiento, no tendría ese incentivo, esa motivación para ir más allá, ¿no? Y en ello estamos. Bien. Lo que está diciendo es que podemos trabajar desde distintos yoes, en cierta medida. Desde el ego, que es este ego construido del que hemos hablado, o desde el alma, o desde el ser, que nos permite conectar directamente con la intención del universo, con nuestro propósito vital de vida, con tal de que, bueno, en cierta manera no somos nosotros los que guiamos nuestra vida, impulsados por deseos egoístas, sino que es una inteligencia superior que sabe lo que nos conviene y que
podemos conectar con esa intuición que nos conecte con ese destino divino con el cual venimos programados. Cuando vemos a un niño pequeño nos quedamos embelesados, nos quedamos embobados porque percibimos su no mente de alguna manera, percibimos que ese bebé no está programado y ese bebé nos amplía nuestra propia conciencia. Al observarlo nos enternece y nos abre el corazón, nos abre los chakras, desprogramándonos automáticamente de todo lo que creemos y abriéndonos a la experiencia en contacto con ese ser. Bien, pues a continuación voy a leer estos 6 puntos y vamos a entrar en un poco de materia, en reflexión sobre ellos. El primer punto es: soy lo que tengo, lo que poseo me define. Así de simple. Y bueno, uno puede decir, no, yo no soy materialista, o a mí me da igual tener o no tener, o realmente yo no necesito mucho. Bueno, todos estos son conceptos que vienen anclados al hecho de tener o no tener, ¿no? En el fondo, puedes tener un coche, puedes tener una casa, puedes tener ropa o un abrigo. Pues si te identificas con todo lo que tienes, pues estás trabajando desde el ego. Lo importante no es tener o no tener, no es la cuestión de que tener es malo, no estamos entrando en ese juego, porque ese juego es dual y es un juego del ego. Y lo que nosotros queremos es detectar el ego y no eliminarlo, porque desde el ego no podemos conectar con ese plan divino, con ese propósito superior con el cual hemos venido a esta tierra encarnados a vivir. Por lo tanto, para conectar con ese camino libre de sufrimiento, al fin y al cabo, porque el ego lo genera, el sufrimiento lo genera el ego, porque el espíritu o el ser no sabe sufrir, pues para evitar esos caminos tenemos que darnos cuenta de estos puntos. Y el primero de ellos es que soy lo que tengo, me siento identificado con las cosas que tengo. Esto lo vamos a hacer todos en cierta medida, lo que tengo y lo que no tengo, pero eso va a venir más adelante, que es que lo que me separa de lo que yo creo que debería tener o de lo que yo deseo también es un impedimento para sentir el ser, porque al ser le importa un carajo este mundo material en realidad, o sea, la materia en sí. No me refiero otra vez a la ideología de ser pobre, ser rico, eso es dualidad y es un tema de materia, pero que al fin y al cabo no tiene nada que ver con el espíritu. Una persona rica es espíritu, una persona pobre es espíritu, igualmente. Segundo punto, soy lo que hago, lo que consigo me define. Bueno, esto es algo muy común en nuestra sociedad porque nos identificamos con los roles profesionales que ejercemos. Todo el mundo dice, yo soy profesor, yo soy arquitecto. Aunque si trabajas en un supermercado probablemente no diga yo soy dependiente, ¿no? Yo trabajo en un supermercado, ¿no? Depende del estatus al que le otorgamos ciertas posiciones, pues vamos a identificarnos más o menos. Yo soy lo que hago, lo que consigo me define. Es decir, que el ego se nutre de los logros materiales que hemos podido alcanzar, sobre todo con lo de los títulos que estamos hablando a nivel de profesión. Parece que si no tienes un título superior, no tienes un trabajo de cierto estatus, no eres nadie. Literalmente, en esta sociedad lo que se persigue es el estatus. ¿Por qué? Porque la sociedad está basada en el ego y yo soy lo que hago, según el ego, según la sociedad. Entonces, a mayor estatus o a mayor sueldo, más soy. Por eso nos da miedo dejar de ser, porque dejar de ser sería dejar de identificarte con una posición alta, bien valorada en la sociedad, ¿no? Lo que consigo me define. Los resultados, los logros, por ejemplo, a nivel de deportes también, yo soy campeón olímpico de no sé qué. Estas identificaciones con lo que hago serían más de tipo mental, ¿no? No tanto como lo que tengo, como lo que poseo a nivel físico, sino con lo que creo que soy por el papel que desempeño en la Tierra. Y ese papel, repito, y lo que pueda tener, como antes, no nos va a permitir en ningún
de ninguna manera conectar con la esencia divina que nosotros somos, porque al final no depende de nuestras pertenencias ni de lo que creemos que somos, sino que nuestra alma está allí vibrando, y cuando podemos detectar el ego, podemos reconocerlo y saber que estamos trabajando desde allí, abandonar y conectar con esa parte superior de nosotros mismos. Tercer punto. Soy lo que los demás piensan de mí. Mi reputación me define. Bueno, esto es lo más jodido, creo yo, en esta sociedad, porque la deseabilidad social está a la orden del día y muchas veces, casi todo el rato, no actuamos por lo que nuestro alma nos está diciendo, o si tenemos alguna urgencia que nos nace de dentro, normalmente la acallamos en favor de lo que esperan los demás de nosotros. Lo que los demás piensan de mí, eso construye mi propia identidad. Eso, además, está reafirmado por las tendencias ideológicas que impulsan la creencia de que nuestra identidad es colectiva, de que nosotros debemos identificarnos con una raza o con un sexo o con una nación, ¿de acuerdo? Todo esto se está promoviendo mucho. ¿Para qué? Para que sigamos pensando que nosotros somos lo que los demás piensan de nosotros, que nosotros pertenecemos a un colectivo, a un grupo. No es verdad. Nosotros somos seres autoconscientes, que no somos mejores ni peores, que somos seres encarnados, que estamos compartiendo la diversidad del mundo en sus matices distintos, que todos somos distintos, que nada de somos iguales, eso no es verdad. Somos iguales en esencia y cada vez más iguales, pero en este mundo hay una variedad brutal y no se tiene por qué despreciar ni desmentir. Hay muchas de las ideas que nosotros hemos dado por hecho, nosotros tenemos muchas creencias sobre nosotros mismos, las cuales los demás nos han metido en la cabeza o tal vez nos han ido reforzando con el tiempo. Y es muy difícil también desactivar o dejar de alimentar estas creencias muchas veces, porque establecen la manera de relacionarnos con los demás. Voy a intentar poner un ejemplo. En el trabajo, si yo soy un empleado y tengo un jefe, por ejemplo, y yo me identifico con lo que tengo, tendré un salario menor, por ejemplo, puede ser que me identifico con lo que hago, como hemos dicho anteriormente, con mi puesto de trabajo, con su responsabilidad y sus limitaciones en lo que es aportar a la empresa, y además pienso que soy un empleado, que tengo menos dinero, y además el jefe me está retroalimentando ese feedback, me está hablando desde su posición, digamos, de jefe hacia mí. Entonces yo pienso que estoy en un nivel inferior del jefe y eso a nivel inconsciente se queda grabado y bueno, y nuestra manera de relacionarnos pues depende de lo que piensen los demás de nosotros. Pero, insisto, eso no nos va a ayudar a conectar con el alma, conectar con el propósito superior de cada uno, porque el alma no entiende de esas cosas. El alma no entiende de poder, no entiende de control y no entiende de más ni de menos, porque no está en dualidad. Ahora me viene a la mente otro ejemplo, y es que, bueno, trabajando en la escuela de verano me he dado cuenta de que una niña que siempre ha tenido la atención de muchos chicos, porque es guapa, simpática, es muy energética, tiene una personalidad muy carismática, y los niños pues le van detrás, ¿no? Entonces ha tenido como 3 novietes, por así decirlo, y hay uno, el último, que de repente prefirió un videojuego a tener novia, ¿no? Una cosa graciosa que pasa en el mundo de los niños, espero que solo en el de los niños, y resulta que esta niña pues se sintió, digamos, coño, me han rechazado, es la primera vez que me rechazan, ¿no? Que alguien no quiere estar conmigo y encima por un videojuego, claro. Eso pues te puede marcar la identidad, porque los demás que piensan de ti, si prefieren un videojuego a estar contigo, ¿no? Entonces puedes crearte un autoconcepto, es decir, una identidad, un ego basado en lo que los demás piensan de ti. No sé, el niño piensa que, por ejemplo, es aburrida, y aunque no lo piense,
También vamos a crear nuestra identidad en función de lo que nosotros creemos que piensan otras personas. No solo lo que piensan, sino fundamentalmente lo que creemos que otras personas piensan, porque al final no podemos leer la mente de los demás, entonces tenemos que inferir lo que están pensando si no lo preguntamos, y además pueden ser honestos o no. Así que si trabajamos desde el ego, vamos a hacer inevitablemente esto de construir nuestra identidad en base al exterior y no vamos a brillar desde dentro con la luz del espíritu que yo soy. Cuarto punto, estoy separado de los demás. Mi cuerpo me define como ser único. Bien, aquí viene lo que es la identificación con el cuerpo físico. Si nosotros nos identificamos con el cuerpo físico, vamos a tener la sensación de que estamos separados de los demás, sobre todo cuando no se encuentran en el mismo espacio que nosotros. Al final es una cuestión de kilómetros, puede estar más cerca, menos cerca, pero en esencia no estamos separados porque lo que prima en la conexión con el espíritu no es la cercanía física, porque el espíritu trasciende el espacio y el tiempo. Por lo tanto, en el ego lo que vamos a percibir es esa separación física. Entonces, por ejemplo, si queremos mucho a una persona y esa persona se va de nuestra vida, esa separación a nivel físico la vamos a percibir como muy dolorosa si estamos muy apegados. Todos los apegos vienen del ego y pues bueno, nos va a costar un poco reconocer a la esencia divina que nosotros somos. Bueno, esto también se refiere a que a veces nos aislamos a nosotros mismos, nos separamos del resto por nuestras creencias o nuestras ideas, entonces nos podemos quedar aislados como una isla en medio del mar y separados de los demás, a nivel físico, pero también a nivel pensamiento, porque realmente el sentimiento de unidad, el sentimiento de fraternidad, sentimiento de amor, estos sentimientos nos conectan a los demás y no tienen que ver con la cercanía física de una persona y no tienen por qué estar delante, no tienen nada que ver. Tú, el espíritu, si estás conectado a él, puedes sentir estos sentimientos más elevados independientemente de si estás con una persona o no lo estás, incluso independientemente de lo que la otra persona piense de ti, como hemos visto anteriormente. Y además puedo sentir esos sentimientos conectados al ser independientemente de lo que creo que soy y lo que tengo. Si le doy más importancia a eso, entonces no voy a sentir el espíritu, voy a sentir pues las emociones o los pensamientos que vengan vinculados al tipo de creencias que tenga. Mi cuerpo me define como ser único, volvemos a eso en el sentido de la identificación con el cuerpo, porque los cuerpos son diferentes los unos de los otros, pertenecemos a una misma raza, creo, como seres humanos, y compartimos pues la morfología. Los cuerpos humanos son parecidos y cada uno tiene uno distinto. Y bueno, por ejemplo, entrando en el tema de la belleza, ahí los cánones son distintos en función de la época, hay ciertas características que son más valoradas o menos valoradas, pero la belleza del ser no entiende de esas diferencias porque las incluye a todas, por lo de la dualidad otra vez. No hay ni guapos, ni feos, ni gordos, ni flacos. En la dualidad se incluye todo. Eso no quiere decir que hay que perseguir la fealdad o la obesidad, como se intenta también instaurar ahora con algunas ideologías y algunas tendencias, digamos, que pretenden destruir al ser humano, convertir lo positivo en negativo. Pero no va de eso, la conexión con el ser o con nuestra esencia divina va de trascender todo lo que nos quieran imponer desde fuera, todo lo que creemos sobre nosotros mismos, sobre los demás, sobre lo que tengo, sobre lo que hago. Y vamos a ver el quinto punto. El ego piensa: estoy separado de todo lo que me falta en la vida. Mi espacio vital está desconectado de mis deseos. A mi entender, esto es interpretar el ego en función de lo que no hay en tu vida, de lo que no se está manifestando en este momento. Entonces hay una separación entre lo que soy o entre lo que tengo y lo que me gustaría ser o lo que me gustaría llegar a tener. Y esa separación
es lo que hace que el ego se construya una identidad. Por ejemplo, podría pensar que soy una persona pobre porque quiero más cosas, o soy una persona infeliz porque debería estar en otro lugar, en otras circunstancias, con otras personas para poder ser feliz. Mi espacio vital está desconectado de mis deseos. Esto me hace pensar en una incongruencia entre lo que siento y hacia dónde están dirigidos mis deseos. ¿Por qué? Porque los deseos normalmente son sociales, son basados en aspiraciones egóticas, como hemos visto con el ser, con el tener, con el aparentar, con el esperar a que los demás piensen distintas cosas de nosotros, y todos esos esfuerzos legítimos, al fin y al cabo, cada uno hace lo que puede, lo que quiere con su vida, pero todos estos esfuerzos están basados en el ego, y por lo tanto, desde ese intento no vamos a reconocer otra vez nuestra esencia divina, ni anclarnos en sentimientos más poderosos, porque al final todos los caminos del ego nos llevan a sufrir. Bueno, y el que no sufra, que levante la mano. Y sexto y último punto, estoy separado de Dios. Mi vida depende de la evaluación de mis méritos por parte de Dios. Eso significa externalizar la divinidad que yo soy. Eso significa otra vez volver a la dualidad, pretendiendo que Dios se encuentra en un sitio distinto al que yo estoy, que es una cosa distinta a la que yo soy, sino que Dios, desde el alma, se percibe como el yo soy, como el ser que desde aquí se expande y crece y puede alcanzar frecuencias más elevadas y cada vez más elevadas. Y eso es a lo que llamamos Dios. Y conectar con esas frecuencias nos permite entender, nos permite comprender el funcionamiento de nuestra mente y de nuestro universo. Y en esa comprensión, al ver cómo construimos la realidad y cómo construimos la persona que creemos ser, pues podemos ir elevándonos, podemos ir desintegrando esta estructura psicológica que hemos ido adquiriendo, que hemos ido creando de manera inconscientemente sobre todo, y abandonar todo pensamiento lógico, porque la lógica se mueve dentro de creencias y pensamientos enfermitos muchas veces, y al abandonar podemos ir accediendo a Dios, que al final es conocerse a uno mismo. Dios soy yo, y no en el sentido del ego. Dios somos todos, porque al elevar nuestra vibración vamos cada vez más vibrando todos al unísono. Cuando nos vamos despojando de la información que constituye el ego, poco a poco nos vamos abriendo más y más y más, y vamos incluyéndolo todo, y eso nos acerca al todo, nos acerca al espíritu, nos acerca a Dios, y podemos elevar así nuestra vibración, acercándonos más y más a la esencia de la cual provenimos, la esencia que somos, puesto que somos campos electrónicos generando realidad, y lo vamos a hacer en función del plan divino o en función del ego. Y para eso estamos aquí detectando qué es el ego y cómo opera dentro de nosotros. Estoy separado de Dios. Mi vida depende de la evaluación de mis méritos por parte de Dios. También está diciéndonos, no hay un juez afuera que nos esté diciendo vas por buen camino o por mal camino, aunque de cierta manera podemos reconocer partes más superiores de nosotros mismos que nos están indicando el camino, pero si lo hacen de una manera punitiva o de una manera, digamos, intolerante, ya podemos estar seguros de que estamos bajo el yugo de algún patrón egótico que nos está martirizando, nos está creando más sufrimiento. Es decir, que si es un camino, digamos, de tortura, no es el camino del espíritu. El camino de Dios es un camino amoroso, de apertura, de amor, de cariño, ¿sí?, de tolerancia, de perdón, de respeto. Esas son cualidades. Paciencia es la primera que hay que tener. Si no tienes paciencia no vas a llegar a ningún lado, porque con la paciencia tenemos
nos damos el tiempo suficiente para descubrir qué es lo que está sucediendo, poder detectar todos estos puntos y poder así elevarnos hasta conectar con una parte más elevada de nosotros mismos, con el alma, que el alma brilla. El alma brilla cuando el ego no está. Hay una frase que dice que cuando tú estás, el espíritu no está. Y cuando el espíritu está, tú no estás. Bien, pues ya tenemos aquí una pequeña guía que podemos ir revisando cada vez que hagamos un trabajo de introspección y veamos que empiezan a emerger pensamientos, creencias que vinculan nuestra identidad a estos 6 puntos que acabo de decir. Entonces puedes hacer ese trabajo tú mismo y puedes darte cuenta de que estás trabajando bajo el ego. Sigo con el último párrafo. Como por mucho que se intente, no se puede acceder a la intención a través del ego, es decir, al ser o al propósito, dedica tiempo a reconocer y reajustar alguna de estas convicciones o las 6. Cuando se debilite en tu vida la supremacía del ego, podrás buscar la intención y aumentar al máximo tu poder. Y recuerda, amigo, por si caes en la trampa, que el ego no es tu enemigo, sino más bien tu maestro, porque es el que te marca, es el que te enseña por dónde estás errando, por dónde estás siendo imperfecto. Entonces el ego te está manifestando aquello en lo que crees todo el rato. Y si lo que crees o lo que piensas no te está llevando por el camino que crees que eres, entonces revisa, entiende que estás generando esa realidad, trasciende, conecta y potencia esas cualidades del alma que a todos nos hacen sentir bien, a todos nos unifican y al final todos queremos sentir. Muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en el siguiente. Hasta luego.